Buenas tardes, bellezas, ¿cómo andamos? ¿Cómo dicen que les va la vida? ¿Bien? Bueno, espero que sí, que todo esté marchando sobre ruedas. ¿Cómo andan, bellezas bellas y figuras feas? Perdí el control, acá está. Bueno, les cuento. Quiero compartir con ustedes 8 preguntas de anatomía que solemos hacer o que se podrían hacer en un examen final de la materia. La idea es contarles que la semana que viene, el 11 de enero, vamos a volver a reiniciar el curso de anatomía pedagógica del aparato locomotor y vamos a iniciar también uno de avanzado de esplagnología. Así que están todos más que invitados. Aquellos que tengan interés pueden escribir a este correo que es catedrasleonardocoscarelli@gmail.com. Me estoy tomando un cafecito rico, rico, rico. Bueno, como ustedes saben, la idea de los cursos surge porque uno intenta aplicar una pedagogía propia para que se les pueda facilitar el aprendizaje. Las cátedras online surgen con esa idea. Tenemos 4 cursos de anatomía que estamos dando de manera continua, tanto online como offline, y ahora agregamos uno de clínica quirúrgica que está súper lindo y que empieza también la semana que viene. La idea de los cursos, como les digo siempre, es la que ustedes aprendan a aprender anatomía. Anatomía no es una materia difícil. Lo que pasa es que, como ustedes carecen de las bases, de las herramientas cognitivas para poder razonar y entender, eso hace que recurran al recurso memorístico. Entonces no les queda otra que fijar, 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 no razonar, no asociar, no integrar, y eso les gasta más memoria y se les va más rápido. Entonces, la idea que uno adoptó con estos cursos, basados en la pedagogía constructivista, es que podamos aprender a aprender la materia les aseguro que no es difícil, que ustedes puedan razonarla, que tengan todas las herramientas que les faciliten ese aprendizaje y que ese aprendizaje que ustedes puedan construir sea duradero, lo que en pedagogía le decimos aprendizaje significativo. ¿Sí? Los cursos están muy copados, son online, las clases quedan grabadas, tienen material teórico, cuadernillos para completar, muchas herramientas, y ustedes ya saben, así que no voy a volver a insistir sobre lo mismo. Tenemos 4 cursos que compartimos. Uno que sería el inicial, que es ideal para aquellos que van a empezar a cursar anatomía, aquellos que no les fue bien, o aquellos que quieren empezar a entender la materia. El curso de anatomía pedagógica del aparato locomotor tiene una primera parte que es para razonar, para entender definiciones, diagramas operativos, planimetría, geometría, ubicación en el espacio, trayectos, recorridos, relaciones, todo lo que ustedes tienen que conocer para poder entender y entrar en este mundo maravilloso que es la anatomía. Y después vemos los 3 componentes del aparato locomotor: osteología, artrología y miología. De los 3, le damos mucha, mucha bola con excesivo lujo de detalles a la parte de osteología, que es lo que primero van a ver ustedes en todas las asignaturas de anatomía. Ese sería el primer curso, que va a arrancar el 12 de enero. Después tenemos un curso que está muy copado, ya acá está más avanzada la cosa, porque vemos los músculos con lujo de detalles: inserción, acción, inervación, trayecto, relaciones, accidentes topográficos, cuadros, hiatos, todo lo que hace a la topografía y a la mecánica muscular, de todo el cuerpo. Lo estamos viendo ahora nosotros. De querer tomarlo, lo podían tomar offline, se va a volver a dar en marzo o en abril. Y otro que vamos a iniciar ahora en enero, el 12 de enero, es el curso de esplagnología, donde vemos todas las vísceras, el aparato cardiocirculatorio, el aparato respiratorio, todo lo que es abdomen, todo lo que es urinario, genital masculino, genital femenino, y le agregamos periné, que también lo vemos en el curso de miología, periné. Lo vamos a ver en los 2 cursos. Y el último curso, que también se puede tomar offline, es un curso, para mí, lo más lindo que tengo, es el curso avanzado de neuroanatomía. Eso sí, es con lujo de detalles. Lo que tiene este curso de neuroanatomía, que el diseño curricular, el orden en que se dispusieron los temas, hace que sea un cuentito, que va tan aceitado y se va aprendiendo todo, y todo está contenido dentro de todo.
la verdad que está muy, muy bueno. Cada uno de los cursos tiene su valor en sí, su valor cognitivo me refiero, ¿no? Su importancia propia. Así que nosotros vamos a iniciar ahora con el curso de Anatomía Pedagógica del Aparato Locomotor y con el curso avanzado de Esplagnología. Lo que yo les traigo en este video es simular un examen final donde se les harían 8 preguntas, 2 de cada tema, que habitualmente así es un examen final. Y bueno, les fui eligiendo preguntas, 2 de cada bloque. Y se las voy contestando, ¿no? Vamos tocando preguntas y respuestas. Lo que tiene de complicado o de choto, en realidad no quería decir la palabra choto, pero lo que tiene de choto esto es que son temas inconexos, son temas colgados, que aparecen de la nada. Nosotros en el curso lo vemos todo con una progresión pedagógica, ¿sí? Pero bueno, no importa. Las preguntas que les elegí para el primer bloque es ¿en qué plano y alrededor de qué eje se produce la rotación articular? Es una pregunta que solemos hacer muchas veces y que la verdad no lo saben y cuando lo van a estudiar lo estudian de memoria. Recurren a la opción memorística y eso hace que les dure muy poquito y que se confundan y que no lo entiendan. Me estoy tomando un cafecito. Les hago ruido, escuchen. Rico, rico, rico. Y la otra pregunta que les traje es un clásico de la anatomía, que la tienen que saber. No es esta la pregunta que era clásica, qué boludo, pero también está buena. ¿Con qué huesos articula el cuboides? ¡Wow, San Francisco! Cuando les preguntamos pie, se mueren muertos. Y si supiesen lo fácil que es pie, ya lo van a ver. Bueno, le entramos. ¿En qué plano y alrededor de qué eje se produce la rotación articular? Acá tenemos un tema súper importante, que es la planimetría. Y para mí, uno de los principales puntos en los cuales ustedes se equivocan, uno de los principales palos en la rueda que tienen para seguir avanzando en la anatomía, es esto. Es que no entienden planimetría. Nosotros en el curso de anatomía pedagógica estamos casi 15 clases con planimetría porque no alcanza a tener la teoría, hay que después llevarlo a la práctica y hacer ejercicios de razonamiento para poder internalizar y automatizar el ejercicio para razonar, el ejercicio cognitivo. Y eso lo logramos, al punto que después le decimos posteromedial, superointerno, cefalocaudal, y la tienen clarísima, ya no tienen más ni que pensar de qué se está hablando. Bueno, nosotros vamos a hablar muy somero de planimetría, porque la idea no es empezar a desarrollar, porque nos llevan 80 clases. Pero bueno, la idea es hablar un poco somero de planimetría. En el espacio tenemos 3 planos. El plano sagital, que lo estamos viendo ahí en color verde. Esta sería la cara anterior de la imagen, la cara posterior, y las laterales corresponden al plano sagital. Ese es entonces el plano sagital. El otro plano que tenemos es el plano frontal, y el tercero y último es el plano transversal o horizontal. Esos 3 planos tenemos en el espacio y sobre esos planos se van a dar los movimientos articulares y el desplazamiento de las estructuras anatómicas también, obviamente. ¿Sí? Ahí tenemos entonces los 3 planos. Vamos a dar un toquecito teórico de cada uno. Empezamos por el plano sagital y decimos que va a estar delimitado por 2 ejes. Siempre los planos están delimitados por 2 ejes. Los ejes son el eje vertical, que va de arriba para abajo, de abajo para arriba, el eje transversal y el eje anteroposterior o sagital. El sagital viene de sageter, que quiere decir flecha. Entonces, el plano sagital, está delimitado por los ejes vertical y sagital o anteroposterior. Va a tener como parámetros espaciales anterior, posterior, superior e inferior. El otro plano en cuestión es el plano frontal, que va a estar delimitado por los ejes vertical, que sería este, y transversal, vertical y transversal. Los parámetros son superior e inferior, izquierdo y derecho, pero como por lo general se toma un hemiplano, hablamos de medial, todo lo que esté más cerca de la línea media, y lateral, lo que esté más alejado.
Y el último plano es el plano azulito, el transversal, que está delimitado por los ejes transversal y sagital y transversal. Los parámetros son anterior, posterior, izquierdo y derecho. Y si hablamos de un hemiplano, serán medial, lo que esté más cerca de la línea media, y lateral, lo que esté más alejado. Esto sería un primer paso chiquitito de una escalera de 40 escalones de lo que es planimetría. Esto después se empieza a practicar con imágenes, con ejemplos, con dibujos, con fotos, con esquemas, hasta que se entiende, se aprende y se internaliza el ejercicio de razonamiento. Entonces, volviendo a nuestra pregunta, ¿en qué plano y alrededor de qué eje se produce la rotación? Definimos que siempre cualquier movimiento articular va a estar dado alrededor de un eje, como si fuese el eje de una rueda, y desplazándose en un plano. ¿Sí, Pi? Bien. Por definición, la rotación es el deslizamiento, el desplazamiento de un segmento articular en el plano horizontal alrededor del eje vertical. Entonces, ponemos el eje vertical, que será de abajo para arriba, colorado, sería el eje de la rueda, y ahí le clavamos la rueda. La rueda va a estar en el plano transversal. Entonces, cuando el elemento se desplaza hacia lateral, hablamos de rotación externa, rotación hacia lateral. Cuando lo hace hacia medial, hablamos de rotación interna o rotación medial. Suponemos que esto es un miembro y que acá está la línea media del cuerpo. Y ahí la respuesta. Parece fácil, parece súper sencillo, de hecho lo es, pero hay que razonarlo. No vale con estudiarlo apelando al recurso memorístico, porque eso no nos va a servir. ¿Sí, Pi? Lo mismo que cuando hablamos de la pregunta que sigue, que es ¿con qué huesos articula el cuboides? El cuboides se articula con el calcáneo, el escafoides, la tercera cuña y los metacarpianos cuarto y quinto. Eso lo podemos estudiar de memoria. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Cuboides, escafoides, tercera cuña, cuarto y quinto metatarsiano. Cuboides, escafoides, primera cuña, cuarto y quinto. Se nos va a hacer un trabalenguas, nos vamos a olvidar y no nos va a servir para nada. Lo mejor es razonarlo y asociarlo. Y acá es donde tenemos que recurrir a diferentes herramientas pedagógicas. Los cursos que yo comparto, que compartimos, están plagados de herramientas pedagógicas. Y apelamos muchísimo a la asociación y a la memoria visual, ya que la anatomía es la ciencia de la forma. Entonces es fundamental que ustedes hagan dibujos. Los cuadernillos que vienen con el curso están llenos de dibujos. Todo lo que se ve en la imagen, en la clase, que después queda grabada, aparece en el cuadernillo para que ustedes vayan completando, poniendo referencias, agregando dibujos, lo que pinte. Entonces, nos vamos a un pie, para este momento ya conocemos muy bien en detalle planimetría, decimos que es una vista superior o dorsal del pie, por lo cual esto es anterior, esto es posterior, esto es medial y esto es lateral. Plano transversal, vista superior, coma, dorsal, coma, del pie. Y tenemos los huesos del tarso. El calcáneo, el astrágalo o talus, el cuboides, nuestro querido cuboides, el escafoides o hueso navicular. Ustedes saben que los términos anatómicos se pueden enunciar en la terminología clásica o en la terminología internacional. Nosotros en los cursos damos las dos visiones, la clásica y la internacional. Y después tenemos las cuñas o cuneiformes. Primera, que es la más grande, de base plantar, segunda y tercera, que son de base dorsal. Siempre se pregunta eso, es pregunta de examen. ¿Cómo están las bases de las cuñas? Cuando nosotros le decimos pregunta de examen, siempre les digo lo mismo. Ustedes deberían tener un cuadernito aparte, un archivo, una carpeta aparte, que diga preguntas de examen. Y cuando el profe, un ayudante o algún compañero les dice me tomaron tal o cual cosa, eso lo anotan como pregunta de examen. No le van a pefiar nunca. Háganme caso, manga de guachos. Bien. La primera cuña es la más grande, se le dice cuña cuneiforme medial. La segunda cuña es la más chica, cuneiforme
medio, y la tercera es la que le sigue, que es el cuneiforme lateral. Muy bien. La cara superior del calcáneo tiene un canal que se dirige hacia adelante y hacia lateral, apuntando al dedo chiquito, y dos superficies articulares, una anterior y otra posterior, que van a corresponder, son superficies planas, con unas iguales que están en la cara inferior del talus o astrágalo, ¿sí? Formando la articulación astrágalo-calcánea, y delimitando el canal del seno del tarso, que ahí está, que está el ligamento en empalizada, que es un ligamento interóseo, y la arteria del tarso, del seno del tarso, y no hay nada más, no pasa ningún músculo. Se suele preguntar, ¿qué músculo pasa por el canal del seno del tarso? No pasa nada, profesor, no me haga bullying. Hacia adelante la apófisis mayor, que termina con una hipérbola paraboloide, lo que es una silla de montar o una estructura celar, y hacia acá la apófisis menor o sustentaculum tali. Por arriba el calcáneo apoya el astrágalo, que tiene una polea en su cara superior y hacia adelante termina en una estructura de un tercio de segmento de esfera, que es la cabeza del astrágalo, que va a corresponder a la cavidad cóncava de la cara posterior del hueso navicular. Por delante del calcáneo viene el cuboides, con su sillita de montar también en su cara posterior, que articula la articulación calcáneo-cuboidea, que es una celar, y por delante del astrágalo viene el navicular, con su gran tubérculo, que va a insertar al músculo tibial posterior, otra pregunta de examen, en la articulación astrágalo-escafoidea o astrágalo-navicular, o talus navicular, que es una esferoidea o enartrosis. Por delante del escafoides o navicular, encontramos, que no se ven porque es una vista superior, tres carillas triangulares, planas, que reciben a las caras posteriores de las cuñas, de la primera, de la tercera y de la segunda. Y después agregamos los metatarsianos, el quinto y el cuarto, que articulan con unas carillas que están en la cara anterior del cuboides. Después tenemos el tercero, el primero, y en ese hueco que nos queda ahí, el segundo. Y acá tenemos cómo se disponen entre sí los huesos del tarso. Fíjense que no es para nada complicado. Entonces, apelamos a la asociación visual, a la memoria visual, al uso de transparencias, a la animación, como herramientas para poder entender, asociar e integrar algo que es verdaderamente fácil. Si ustedes van a la foto en blanco y negro del libro, se van a pegar un embole tremendo. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a sacar aquellos huesos que no toquen al cuboides, que son el astrágalo, el escafoides sí lo está tocando, estos dos no, nos sacamos la segunda y la primera cuña, tampoco los metatarsianos, y nos quedamos con estos 5 huesos que fueron los que les dije a ustedes al principio. El astrágalo, perdón, el calcáneo hacia atrás, hacia medial o hacia interno, hacia medial, el navicular y la tercera cuña con uniforme lateral, y hacia adelante los metatarsianos quinto y cuarto. Acuérdense que el cuboides tiene en su cara inferior un canal por donde pasa el peroneo largo, que va a ir a insertarse a la base del primer metatarsiano. Fíjense cómo de esta manera se puede razonar. Yo cuando a ustedes les dije hoy que el cuboides se articulaba con el calcáneo, el escafoides navicular, la cuña y los metatarsianos cuarto y quinto, lo dije pensando en esta imagen. Acuérdense, la memoria visual fija 3 a 5 veces más que la memoria nominal. ¿Sí? Y como digo siempre, lo digo, lo escribo, lo dibujo y si puedo, lo repito. Acostúmbrense a dibujar y a diferenciar por colores. ¿Sí, Pi? Bueno, fíjense cómo además de una pregunta uno va tirando un montón de datos, ¿no? El otro módulo que nos queda es el de miología, y acá vamos a hacer 2 preguntas de músculos. Acá está la pregunta clásica que me olvidé hoy, que es ¿cuáles son los límites de la tabaquera anatómica? Pregunta de toda la vida, ¿eh? Y la otra que les traje, esto lo hice hace poquito para el curso que estamos dando ahora de miología, es ¿cuáles son los músculos posteriores del tronco? ¡Ay, San Francisco! Se pegan un tiro en la 100 cuando les preguntamos eso. Y es tan fácil, chicos.
es cuestión de armarse. Ustedes acuérdense que el secreto para encarar la materia, para aprender a aprender esta materia, es el orden. El orden y lo visual. Si ustedes entrenan lo visual y el orden, no van a tener problema. Y nosotros en los cursos constantemente tenemos todo ordenado, todo empaquetado, con cuadros de doble entrada, con mapas cerebrales, con mapas conceptuales, dibujos, esquemas, acrósticos, mnemotecnias. Y después ustedes van copiando esos hábitos y lo aplican en todas sus materias. Y de verdad les cambia la forma que tienen de encarar su estudio, la construcción de su saber. Me voy a tomar un poquito de jugo del limón. Bueno, primera pregunta. Bueno, los músculos que forman la tabaquera anatómica pertenecen al antebrazo. En el antebrazo tenemos un montón de músculos. Bueno, espérate, son 1, 2, 3, 4 y 4 son 8, y 8, 16 y 4, 20. Creo que son 20, si no hice mal la cuenta tan rápido. Se disponen en 3 grupos, un grupo anterior, un grupo posterior y un grupo lateral. En el grupo posterior, que son 8, se disponen en 2 planos, un plano profundo y un plano superficial. Los músculos que van a formar parte de la tabaquera anatómica pertenecen al plano profundo. Entonces ustedes fíjense cómo también les vamos tirando tips para que aprendan a rendir el examen. Si a ustedes les preguntan, ¿cuáles son los límites de la tabaquera anatómica? Los límites son extensor corto y extensor largo del pulgar. Así de simple. Pero ustedes tienen que decir siempre un poco más, tienen que demostrar lo que saben. Entonces ustedes pueden decir, muy bien, la tabaquera anatómica es un espacio topográfico que se encuentra en la parte dorsal de la mano, bien hacia lateral, entre el primero y el segundo dedo, a nivel de los metacarpianos. Va a estar formado por tendones que provienen de los músculos del grupo posterior del antebrazo del plano profundo. Si recordamos, estos músculos son, y fíjense cómo va cambiando la cosa, obviamente que les besan la boca. Bien, grupo posterior, plano profundo. ¿Se acuerdan que eran 4? Acá yo recurro al recurso memorístico, porque no me queda otra. Separador largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor propio del índice. Pero uso una asociación, que es la siguiente. Son de arriba para abajo 4. Bien, los 3 primeros son del pulgar y el último es del índice. Ahora bien, el primero es separador. Todos los demás son extensores. Y del pulgar, el primero es corto y el segundo es largo. Entonces tenemos separador largo, extensor corto, extensor largo del pulgar y extensor propio del índice. Ahí yo se los pinté los 2 primeros de color colorado y los 2 segundos de color azul. ¿Por qué? Porque los 2 primeros se insertan en la cara posterior de los 2 huesos del antebrazo, mientras que los 2 segundos se insertan solamente en la cara posterior del cúbito o ulna. Esto es un antebrazo visto desde atrás con la muñeca y la mano, esto es medial, esto es lateral, superior, inferior, vista posterior, por ende plano frontal. Es muy probable que ustedes ahora me escuchen a mí decir todo esto, medial, lateral, superior, inferior, vista posterior, por ende plano frontal, y no lo entiendan. Y es entendible que no lo entiendan, porque no vimos planimetría con lujo de detalles. Solamente vimos un cuadrito pedorrito en la pregunta anterior. Nosotros en el curso estamos 15 días con planimetría, 15 clases, 15 encuentros. Bueno, recordamos que la extremidad distal del radio, que es esta, va a tener los canales extensores, que son 5, y se enumeran de lateral hacia medial. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Muy bien. Esa es la membrana interósea. Ahí tenemos el músculo supinador corto o supinador, que ya no nos importa porque pertenece al grupo lateral. Pero sí vamos a agregar 2 músculos del grupo lateral, que son el segundo radial, o extensor radial corto del carpo, una terminología internacional, y el primer radial, o extensor radial largo del carpo en la terminología internacional. Estos músculos, junto con el supinador corto o supinador y el supinador largo o braquirradial,
van a pertenecer al grupo externo del antebrazo. ¿Y por qué los traemos acá? Porque se van a vincular con la tabaquera anatómica. Van a ser el contenido de la tabaquera anatómica. El primer radial que va a la base del segundo metacarpiano y el segundo radial que va a la base del tercero, acuérdense de la mnemotecnia, el primero a la base del segundo y el segundo a la base del tercero, a la cara dorsal de la base de estos metacarpianos, van a ser el contenido de la tabaquera anatómica. Y ahora sí ponemos los músculos del grupo posterior plano profundo. Separador largo, extensor corto, extensor largo y extensor propio. Los tres primeros del pulgar, el último del índice. Separador largo, extensor corto, extensor largo y extensor propio del índice. Estos músculos son triangulares, planos, musculares, y terminan con unos tendones que van a ubicarse de arriba para abajo y de afuera para adentro. Acuérdense que siempre todo lo que esté cerca del dedo pulgar va a ser lateral o externo, y todo lo que esté hacia el dedo medio, borde cubital o ulnar, va a ser medial. Bien, el tendón del separador largo va a ir a la parte lateral del cuerpo del metacarpiano. El extensor corto va a la base de la primera falange y el extensor largo va a la base de la tercera falange. Por el primer canal extensor pasan el separador largo y el extensor corto. Por el segundo canal pasa el primer radial. Por el tercer canal pasa el segundo radial. Y el extensor largo del pulgar va a pasar recién por el cuarto canal. Fíjense que hay dos canales que lo separan de su vecino, que es el extensor corto. Eso hace que al separarse deje un espacio que va a ser la tabaquera anatómica. El extensor largo del pulgar se va a insertar en la base de la tercera falange. Acuérdense que el pulgar no tiene segunda falange. Y después tenemos el extensor propio del índice, que va a ir a terminar al tendón del extensor común de los dedos, que corresponde a ese segmento corporal. Para no repetir dedo. Bien, entonces, si ampliamos esto, ponemos una mano vista dorsal, vamos a ver que al cuerpo, vienen los radiales primero. El segundo radial a la base del tercero y el primero a la base del segundo, ¿sí? Pasando por los canales extensores. Súper bien. Tenemos separador largo, extensor corto, extensor largo y extensor propio del índice. Ahí tenemos la famosa tabaquera anatómica. Entonces, continente. ¿Cómo está formada la tabaquera anatómica? Está formada por, dijimos que todo lo que esté para el lado del dedo grueso o del dedo gordo va a ser lateral. Hacia lateral, por el separador largo y el extensor corto. Y hacia medial, por el extensor largo del pulgar. Si ustedes quieren decir entre extensor corto y extensor largo, también vale decirlo. Extensor corto hacia lateral y extensor largo hacia medial. ¿Qué es lo que tiene en su interior la tabaquera anatómica, el contenido? Bueno, los dos radiales, siempre decimos, dos músculos, un hueso y una arteria. Los músculos son primer y segundo radial, el hueso es el escafoides y la arteria es la arteria radial. La arteria radial viene de la parte anterior del canal del pulso, se tuerce, pasa por la tabaquera anatómica, llega al primer espacio interóseo, hace esto, ahí, lo perfora y se hace palmar nuevamente. ¿Sí? Una cosa que es importante, cuando uno se cae y apoya la palma, el peso del radio golpea sobre el escafoides y lo puede fracturar, la famosa fractura de escafoides. Entonces, nosotros le pedimos al paciente que extienda el dedo pulgar y se marca la tabaquera. Le metemos el dedo en la tabaquera, el dedo índice nuestro, y presionamos ligeramente, suavemente, y produce dolor. Si produce un dolor importante, estamos frente a una fractura de escafoides. Es una maniobra que hacen los traumatólogos para poder diagnosticar la fractura de escafoides. Muy bien. Y la otra pregunta, que acá está complicadita, es ¿cuáles son los músculos posteriores del tronco? ¡Wow, San Francisco! A ver, es un tema complejo
porque nunca le dan bola. Es súper fácil. Nosotros en el curso vamos a ver los músculos con inserción, con acción, con inervación, con relaciones, topografía. Acá solamente se los voy a nombrar, porque tampoco podemos hablar tanto de todo porque no nos alcanza el tiempo. Pero tenemos que organizarnos. No hay vuelta. Los músculos del tronco se dividen en A, posteriores, de todo el tronco. B, anterolaterales del tórax. Y C, anterolaterales del abdomen. Y le agregamos el diafragma y el periné. La pregunta esta refiere a la parte A, a los músculos del grupo posterior del tronco. Los músculos posteriores del tronco van a estar dispuestos en 3 planos. Grupos, que también son planos. Un grupo posterior, un grupo medio y un grupo anterior. La mayor estructura muscular del tronco la da el grupo posterior. El grupo posterior va a estar dispuesto en 4 planos. Un plano más profundo, que es el primero, y después siguen un plano segundo, un plano tercero y un plano cuarto. Vamos a ir armando un cuadro, un mapa cerebral, bien prolijito para ir poniendo estos músculos. En el plano profundo tenemos hacia la línea media, entre las apófisis espinosas y las apófisis transversas, ya para este punto sabemos todo lo que hace referencia a osteología, ese espacio se llama canal o gotera vertebral. A ese nivel tenemos una serie de músculos cortos que ubican 4, 5 o 6 segmentos vertebrales, que son los músculos de la gotera. Son el transverso espinoso, el epiespinoso y el interespinoso. La mnemotecnia es TEI. Ellos ocupan la parte media, el tracto medio, grupo interno o tracto medial, más que medio, medial. Y son, como les dije, TEI. Hacia el lateral, en el mismo plano, tenemos el grupo externo o el tracto lateral. Los 3, que son muchos músculos cortitos, van a ser el transverso espinoso, el epiespinoso y el interespinoso. Siempre, por convención, les pongo en azul y entre paréntesis y en cursiva cómo se dice el término en la terminología internacional, para que tengamos las dos visiones, la clásica y la internacional. Muy bien, en el grupo externo tenemos el dorsal largo y el sacro-lumbar. Dorsal largo y sacro-lumbar o iliocosto-costo cervical. Bien. Al epiespinoso, en la terminología internacional le decimos espinoso, y al dorsal largo le decimos longísimo torácico o longísimo solamente. Y al sacro-lumbar se le dice iliocostal. El segundo plano corresponde a los músculos serratos posteriores, superior e inferior. El tercer plano pertenece a un solo músculo, que es el romboides, que se divide en mayor y menor. Y el cuarto plano pertenece, o está representado por 2 músculos que son el trapecio y el dorsal ancho o latissimus dorsi. En el grupo medio, que ya entramos al abdomen, tenemos los músculos intertransversarios y el músculo cuadrado de los lomos o cuadrado lumbar en la terminología internacional. Y más hacia adelante, el psoas ilíaco o iliopsoas. Y son esos los músculos del grupo posterior del tronco. A mí esto no me sirve para nada si ustedes no saben cómo se distribuyen, cómo se disponen y cómo se relacionan. Obviamente que se estudia músculo por músculo y después lo damos de manera integrada. Empezamos con el cuadro para clasificarlos, para ordenarlos. Todo lo que incorporemos tiene que estar ordenado. ¿Sí? Entonces, nos quedamos con este cuadro en la cabeza y vamos a ver el dibujo. Acá tenemos una vista posterior, plano frontal, esto es derecho, esto es izquierdo, de un tórax, columna lumbar y una pelvis. Muy bien. Estas son las apófisis espinosas. La unión de todas las apófisis espinosas se llama línea espondiloidea. Y las apófisis transversas. Las 12 costillas derechas, las 12 costillas izquierdas vistas de atrás.
la cresta ilíaca, y en este espacio, entre las últimas vértebras lumbares, la cresta sacra, el tubérculo sacro, la cresta ilíaca, el ligamento sacroesciático mayor o sacroespinoso, encontramos lo que se conoce como masa común de los músculos posteriores. De ahí van a partir los músculos que vamos a nombrar. Entonces, en el plano profundo, en el tracto medial, tenemos el transverso espinoso. Y hacia la línea media, el epiespinoso o espinoso. No podemos ver el interespinoso que está entre las apófisis espinosas. Hacia lateral tenemos el dorsal largo o longísimo, que termina en la tercera vértebra torácica, y lateral tenemos el sacrolumbar o iliocostal. Obviamente que ustedes van a tener este dibujo y van a tener que poner las referencias y después lo van a tener que dibujar y van a usar la técnica del estambre para hacer líneas de dónde a dónde van los músculos. Está muy bueno. Bien, avanzamos en este grupo posterior hacia superficial. Tenemos el plano de los, habíamos dicho, serratos. El serrato posterior superior y el serrato posterior inferior. Y después tenemos el tercer plano, que es el del romboides. Ustedes se acuerdan que el romboides se inserta en el borde espinal o medial de la escápula. Va a ir ahí. Entonces ahí tenemos el romboides menor, de la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical, al borde espinal, a la altura del nacimiento de la apófisis espinosa, y por debajo el romboides mayor. Y después tenemos el último plano, que es el del dorsal ancho o latissimus dorsi. Ahí tenemos el redondo mayor, que va de la parte inferior más lateral de la fosa infraespinosa hacia adelante, fíjense que está punteado, al labio medial de la corredera bicipital o surco intertuberculoso o surco del tubérculo menor. El dorsal, el oblicuo mayor, el dorsal ancho o latissimus dorsi envuelve el tendón de inserción del redondo mayor y se va por delante a insertarse o en el trasfondo de la corredera o en el labio medial. Y por último agregamos el trapecio y ya tenemos los músculos del grupo posterior. En el grupo medio tenemos dos músculos. El intertransversario, bueno, ahí vemos el anterior porque si no nos lo va a tapar el grupo medio. El más anterior es el iliopsoas, o psoas ilíaco. Y ahora sí, el grupo medio, que nos va a tapar el psoas, tenemos el intertransversario y el cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos. Y aquí todos los músculos del grupo posterior del tronco. Parece complicado, pero les aseguro que no lo es. Y cuando ustedes lo hacen, lo van armando y se involucran con la construcción del conocimiento, no se lo olvidan más, posta. Posta, posta, posta. Bien. Bloque de esplagno. Dos preguntas. Una clásica que me gusta hacer siempre, que es ¿cuáles son los límites de la fosa ovárica? ¿Dónde está ubicado el ovario? Y otra que les agregué porque no sabía que es tan amplio todo lo que se puede preguntar o ver de esplagnología que no sabía qué ponerles. Así que elegí cuáles son los principales elementos peritoneales del hígado. Del hígado. Del hígado. ¡Ah, estúpido! ¡Pum! Bueno, la fosa ovárica. El ovario, ustedes saben que es una glándula de secreción endocrina que genera los óvulos para la fecundación. Mide 10 por 20 por 35 milímetros y es de color rosado. Mide lo mismo que el tálamo, para que ustedes tengan una idea. El tálamo mide 10 por 20 por 30. El ovario mide 10 por 20 por 35. Si ustedes lo quieren simplificar, siempre tenemos que tender a simplificar la información, digan que mide 1 por 2 por 3 centímetros y con eso alcanza. Está contenido, unido a las trompas, a las fimbrias del pabellón. Esta es la trompa, este es el útero, vista anterior, plano frontal. Esto es medial, lateral, superior, inferior. Y en contacto con el ligamento ancho y unido por una serie de elementos, el ligamento tubovárico, lumbovárico, uterovárico, y el mesovario, que nos vamos a describir ahora. Color rosado siempre se suele preguntar, ¿y cuánto mide? Mide 1 por 2 por 3.
háganla más fácil. ¿Sí, Pi? Están siempre localizados por detrás de los ligamentos anchos. Fíjense, el ligamento ancho, eso sería la foto del atlas. El ligamento ancho es la caída del peritoneo sobre el útero. El útero es un órgano extraperitoneal, está por debajo. El útero está por debajo del peritoneo. Por allá atrás viene el peritoneo, que se levanta y deja el ovario dentro de la cavidad peritoneal. Sube por detrás de la trompa y del útero y baja por delante de la trompa y del útero. Y después vuelve a subir. Eso que tenemos ahí en amarillo es el ligamento redondo, que sale del cuerno del útero y va al trayecto inguinal, al monte de Venus, al pliegue adiposo de Imlanche. Entonces, ¿dónde está localizado el ovario? El ovario va a estar localizado en la nulípara, la mujer que nunca tuvo hijos, en un lugar, y en la que ya tuvo hijos en otro lugar. Es muy simple. Límites del ovario en la nulípara, entre la ilíaca interna, la ilíaca externa y el ligamento ancho. Y en la que ya tuvo hijos, en la multípara, entre una excavación de la pelvis, una depresión en la pared pelviana, el ligamento útero-sacro y el uréter. Pero si ustedes lo estudian así, dicho de esta manera, van a recurrir solamente a la visión memorística. Y eso ya dijimos que no nos gusta, no nos sirve. ¿Cómo hago yo para acordarme? Yo tengo en mi cabeza un dibujo que es muy básico, es muy choto el dibujo, pero a mí me sirve desde que soy alumno y se los quiero compartir a ustedes. En la nulípara se llama fosa de Krauss. Ahí tenemos una pelvis muy chota, muy dibujada, muy básica, el útero, la trompa, el ligamento ancho, va y viene con sus dos hojas, y por detrás va a estar el ovario. Entonces va a estar entre el ligamento ancho y ahí tenemos la ilíaca primitiva, la ilíaca interna y la ilíaca externa. Lo que les dije hace 2 minutos. Fíjense qué fácil que es la cosa acordándonos del dibujo. Ahora bien, el ovario en la multípara se va de acá a acá, baja, migra de acá a acá. Acá vamos a tener una depresión, una excavación en el hueso, que se llama excavación o fosa pelviana, excavación pelviana para el ovario, ahí la vemos. Y entre el útero y el sacro está el ligamento útero-sacro, que ahí los vemos. Ligamentos útero-sacros, unos pliegues que van de adelante para atrás. Entonces, entre la excavación pelviana, el ligamento útero-sacro, por delante del útero está la vejiga y a ella viene el uréter. O sea que por delante del ovario está el uréter. Fíjense qué fácil que es para acordarnos esto si lo dejamos hecho en un esquema. Y ya están los límites, pero con detalles de la fosa ovárica. ¿Ven que no es difícil? Y por último, del módulo de esplagno, les preguntábamos o queremos saber cuáles son las principales características del peritoneo del hígado. Muy bien. El hígado tiene 3 caras. Una cara anterosuperior, que sería esa, una cara posterior y una cara inferior, que vendría ahí, que es de donde sale el pedículo hepático. Las 3 caras para que ustedes tengan noción de tridimensión. Jugamos mucho con la tridimensión, con las transparencias. Lo que yo tengo que lograr es que ustedes tengan en su cabeza la reconstrucción tridimensional de los elementos y las estructuras anatómicas. Y creo que lo podemos lograr. Cuando ustedes pueden ver en su cabeza representar tridimensionalmente las estructuras, creo que es misión cumplida. Bien. El hígado está cubierto por peritoneo visceral, ¿sí? Todo, en su cara superior, en su cara inferior, en su cara posterior. En su cara superior, entre el tercio, esto es una vista anterior o anterior superior, esto es izquierdo, esto es derecho, superior e inferior. Entre la unión de su tercio izquierdo con sus 2 tercios derechos, el peritoneo se levanta y se va al diafragma. El peritoneo que viene cubriendo el lóbulo izquierdo del hígado se levanta y se va al diafragma. Y el que viene cubriendo el lóbulo derecho del hígado hace lo mismo. Viene, se levanta y se va al diafragma. De esta elevación del peritoneo visceral surge una estructura que tiene forma rara, con un borde inferior pegado al hígado, un borde superior que se continúa con el diafragma,
con el peritoneo parietal de la cara inferior del diafragma, y un borde anterior libre. Tiene la forma de una guadaña, de una hoz, de un cuchillo curvo. Eso en latín se dice falx. Por eso este es el ligamento falciforme, que entre sus dos hojas tiene una obliteración de la vena umbilical, que es el ligamento redondo, que va a ir al ombligo. Eso es lo que encontramos en la cara superior del hígado. Entre el hígado y el diafragma, el espacio sufrénico derecho, y entre el hígado y el diafragma, hacia la izquierda del ligamento falciforme, el espacio sufrénico izquierdo. Si miramos ahora la cara inferior del hígado, vamos a encontrar la fosa cística, el ilio, donde está saliendo la vía biliar. Acá estamos viendo el ligamento falciforme con el ligamento redondo. Esta es la cara inferior. La cara inferior va a estar cubierta por peritoneo visceral y se va a expandir hacia el estómago, hacia la curvatura menor del estómago. En esta cara inferior tenemos una serie de impresiones. La impresión gástrica, la impresión duodenal, la impresión renal y la impresión colónica. ¿Sí? Para el estómago, para el duodeno, para el riñón y para el colon respectivamente. Ahí tenemos el estómago con el duodeno, ahí está el bazo, el riñón y el colon. Entonces, entre la curvatura menor del estómago y la cara inferior del hígado hacia el ilio hepático viene el epiplón menor. El epiplón menor está formado por una doble hoja. Es el epiplón mayor, y ahí tenemos la foto del atlas. Acá se ve el epiplón menor, el ligamento falciforme, con el ligamento redondo. ¿Sí? Muy bien. Peritoneo visceral, peritoneo parietal, hoja derecha del ligamento falciforme. Peritoneo visceral, se levanta, hoja parietal, y esta es la hoja izquierda del ligamento falciforme. Ahora bien, ahí tenemos el diafragma, lo mismo, lo volvemos a dibujar. Ahí está el pedículo hepático, que está formado por la vena porta, hacia adelante hacia la izquierda la arteria hepática, y hacia adelante y hacia la derecha la vía biliar. Esto pasa por acá adelante, se me cagó el dibujito al animarlo. Esto va por delante, el cístico viene ahí. Bien, esta es la arteria hepática, esta es la arteria esplénica, y esta es la coronaria estomáquica o gástrica izquierda. Esta es la pilórica o gástrica derecha, que se anastomosan en la curvatura menor. Bien, de la curvatura menor al ilio hepático vamos a tener el epiplón menor. El peritoneo de la cara posterior del estómago se va a la cara inferior del hígado y la recubre. Y en ese transcurrir hacia el hígado forma la hoja posterior del epiplón menor. Ahora, el peritoneo de la cara anterior del estómago se va por delante y forma la hoja anterior del epiplón menor. Tenemos de esta manera el epiplón menor, que está formado por tres partes, que son de derecha a izquierda, una primera parte que es la pars pediculada, donde está el pedículo hepático, una parte media que es la pars media, que no tiene nada, es la pars flácida, y una más izquierda y posterior que es la pars condensa, por donde pasa la arteria hepática izquierda, que es rama de la arteria gástrica izquierda o coronaria estomática. Acá tenemos el famoso hiato de Winslow, o ingreso a la transcavidad de los epiplones, donde hacemos la maniobra de Pringles cuando está sangrando el hígado. Cuando el hígado está sangrando, metemos una pinza y apretamos el pedículo hepático con la vena porta y la arteria hepática, y deja de llegarle sangre al hígado y nos permite suturarlo. Eso se llama maniobra de Pringles. Mi dedo índice está marcando el hiato de Winslow, que es el ingreso a la transcavidad de los epiplones, o bolsa omental o bolsa retrogástrica. Esta puerta de entrada tiene hacia arriba como límites el lóbulo de Spiegel o lóbulo caudado del hígado, que está allá atrás y arriba, hacia abajo el duodeno, hacia atrás del todo la vena cava, y hacia adelante la vena porta o la pars pediculada del epiplón menor. Y nos queda por último la cara posterior del hígado. Acá estamos viendo el hígado de adelante, vista anterior. Este es el ligamento falciforme, el ligamento redondo, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, vesícula. Esto es izquierdo, esto es derecho, superior e inferior, diafragma, estómago. Y agarramos el hígado y lo damos vuelta, lo despegamos y lo damos vuelta. ¿Se entiende? Entonces tenemos el peritoneo visceral del hígado y el peritoneo parietal hacia atrás.
y de la zona de despegue surgen los 3 ligamentos posteriores del hígado, que van a ser hacia los laterales los ligamentos triangulares, el izquierdo y el derecho, y en el medio tenemos el ligamento coronario. Así que es bien ancho. El hígado tiene, espérense, que tomo un poquito de jugo y de paso se me baja el pollo. Tenemos en el hígado como una canaleta que corresponde a la vena cava inferior. El hígado como que abraza a la vena cava inferior. Y las venas suprahepáticas, el pedículo suprahepático que va a drenar a la vena porta, es el principal y verdadero medio de sostén del hígado. El ligamento falciforme o suspensorio no suspende nada. ¿Sí? Y acá terminamos con el peritoneo del hígado. Pero, ahí lo tenemos, con sus ligamentos, vamos a hacer un cuadro de doble entrada, donde decimos que en la cara anterosuperior, ¿qué teníamos? Peritoneo visceral y el ligamento falciforme, que entre sus dos hojas tenía el ligamento redondo. El ligamento falciforme, que significaba cuchillo curvo u hoz, divide los dos espacios sufrénicos derecho del izquierdo, y entre sus dos hojas emerge el ligamento redondo. ¿Sí? Bien. Ahora, en la cara inferior teníamos el epiplón menor, que tenía 3 partes: la pars pedicular, la pars flácida y la pars condensa, una doble hoja anterior y posterior. ¿Sí? Es el epiplón menor o gastrohepático y va a formar como el límite anterior del hiato de Winslow. Y por último hablamos de su cara inferior, perdón, cara posterior, donde encontramos los ligamentos trinangulares. ¡Ah, estúpido! Los ligamentos triangulares. Eso porque terminé este video hoy de madrugada, de hacer el PowerPoint. Y no quise grabarlo porque estaba muy cansado. Dije, lo voy a dejar para mañana. Y como estaba cansado, bueno, ¡ah, estúpido, pum! Pero igual se entiende. ¿Ven por qué les dicen que no vean mis videos? Sus profesores tienen razón, tienen errores, tienen errores. A la hoguera o a la higuera, mejor a la higuera. Y el ligamento coronario, Coscarolo. Bien, y acuérdense que la vena cava abraza, el hígado abraza la vena cava y son las venas suprahepáticas el verdadero elemento de sostén. Y fíjense cómo con unos pequeños tips nos queda en un cuadro de doble entrada lo que sería el peritoneo del hígado. Así tienen que estudiar ustedes. Así vamos a organizar la información en los cursos y esto van a tener en los cuadernillos. Es fundamental que lo manejemos de esta manera. Esto es pedagogía, anatomía pedagógica. Y por último le traje 2 preguntas de neuroanatomía, que acá la verdad que muchas ganas no tenía porque son preguntas que están colgando. El módulo de neuroanatomía, el curso de neuroanatomía, es divino porque va con una progresión pedagógica tan buena que se va entendiendo todo. Es como una... ¿Se acuerdan cuando hacíamos en historia los mapas del tiempo, las líneas de tiempo? Bueno, esto es igual. Empezamos con planimetría, empezamos con geometría, seguimos con planimetría, después vemos osteología, después vemos miología, después vemos embriología del sistema nervioso, pasamos a clasificar corteza, tronco del encéfalo, cerebelo, funcionalidad antes de encéfalo, vías de conducción, pares craneales, sistema ependimario, vasos, sistema nervioso periférico y terminó. ¡Wow! Bueno, en ese orden se tiene que estudiar. Acá yo saco 2 preguntas del medio, ¿sí? Por eso que son temas sueltos y no me da mucha felicidad, porque se necesita conocimiento previo. Pero bueno, no importa. Se supone que en un examen ustedes ya tienen todo el conocimiento. Nosotros en el curso seguimos una progresión. ¿Qué información lleva el nervio facial? Bueno, el nervio facial va a llevar, para esto tenemos que haber estudiado corteza, haber estudiado información de los pares craneales, vías de conducción, muchas cosas. El nervio facial va a llevar como información. Primero que todo, es un nervio que lleva información motora para músculos que se originan de arcos branquiales, lo que sería eferente visceral especial. Lleva
información vegetativa para las glándulas lagrimales y salivales inferiores, es decir, submaxilar y sublingual, o submandibular o submaxilar. Después lleva el gusto, recoge el sentido del gusto y la sensibilidad de las glándulas lagrimales y salivales que se las presta el trigémino. Y también trae información del conducto aditivo externo. Dicho así en el aire, a mí no me gusta, o sea que lo digo, lo escribo, lo dibujo y si puedo lo repito. Información motora, motora voluntaria, ¿para qué? Bueno, para los músculos de la mímica, los músculos de la expresión rostral, que son de origen branquiomérico, surgen del segundo arco branquial, eso lo vemos en la parte de embriología para neuro. Esto es eferente visceral especial, esta información. También va a inervar al músculo del estribo o estapedio y a los músculos supraoideos, al vientre posterior del digástrico y al estiloioideo, que son estos dos. El estiloioideo es un músculo perforado, fíjense cómo lo perfora el vientre posterior del digástrico, que es este, y es el estiloioideo. Bien, el vientre posterior tiene una doble inervación, glosofaringio y facial, y el estilo tiene facha. El estiloioideo está inervado por el nervio facial. Y agregamos al músculo del estribo o estapedio en la terminología internacional. Eso es una membrana timpánica vista desde lateral, el repliegue anular, conocido como de Gerlach, la par flácida, la par condensa y el ombligo. Esto es anterior, posterior, superior, inferior. Sacamos la membrana del tímpano y vemos en el fondo el receso timpánico o caja del tímpano. Y acá tenemos el mango del martillo, la apófisis mayor del yunque, el estribo, la pirámide y el músculo del estribo o estapedio. Este es el músculo del martillo o tensor del tímpano, que lo inerva el trigémino. Este es el nervio cuerda del tímpano. Acá va a venir el acueducto de Falopio o acueducto del facial, acá se los dibujamos. Y el nervio facial viene ahí. Y nos da ese nervio que es el nervio para el estapedio, que es el tensor del músculo del estribo, perdón, músculo del estribo. Ese es el nervio cuerda del tímpano. Bien, ponemos referencias a esto para que se pueda entender. Parámetros espaciales, es una vista lateral, por ende es plano sagital, anterior, posterior, superior e inferior, y tenemos el promontorio, que es la primera vuelta del caracol, ¿se acuerdan? Donde se ramifica el nervio timpánico, nervio de Jacobson, que es rama del noveno par craneal. El tercero va a ir a marcar el mango del martillo, que les dije recién. El cuarto va a ir a marcar el tensor del tímpano o músculo del martillo. El quinto va a ir a marcar la apófisis mayor del yunque. El sexto va a ir a marcar, y debe ser las ramas del estribo, rama posterior del estribo. El 7 va a ir a marcar la pirámide, que es esa estructura en la cara posterior del receso timpánico o caja del tímpano, de donde emerge el estapedio, que sería ese, muy bien. Y el 9, no sé a dónde va, a marcar el nervio cuerda del tímpano. Ustedes en el cuadernillo tienen que ir marcando, tienen esta imagen ya preimpresa, y tienen que ir poniendo todas las referencias. Obviamente que lo vamos charlando, vamos asociando, integrando y la mar en coche. Después tiene información sensitiva que va a recoger del conducto aditivo externo. El conducto aditivo externo es información aferente somática general y está inervado por los pares craneales quinto, séptimo, noveno y décimo. Pregunta de examen. El séptimo entonces trae información del conducto aditivo externo. Después va a inervar parasimpáticamente a las glándulas lagrimal y a la submandibular o submaxilar y a la sublingual. Y eso lo hace por una relación que tiene con el trigémino y el glosofaringio, que se explicará con lujo de detalle cuando veamos nervio facial. Y también recoge la sensibilidad de estas glándulas que se las pasa el trigémino en este vínculo, en esta asociación ilícita que les comenté recién. Y por último nos va a recoger el sentido del gusto por delante de la B lingual. Eso es información sensorial.
lo que es aferente visceral especial. El sentido del gusto lo agarra la cuerda lo agarra el nervio lingual, pero se lo pasa a la cuerda del tímpano. ¿Sí? No hay delay, es que yo quiero hablar antes que aparezcan las referencias, porque si no, parezco que soy un lector de PowerPoint. Y no me gusta eso. Por eso que siempre me adelanto. Bien, esto sería lo que es la información que lleva el nervio facial. Después habrá que ver origen real, origen aparente, trayectos, relaciones colaterales. Uy, nos lleva como 4 clases el nervio facial. Y la última pregunta, que no se las leí ahora, pero no se las leí hoy, pero se las leo ahora, es ¿qué estructuras vemos en la cara posterior del tallo encefálico? Otro tema que está sacado y puesto acá, pero bueno, nada. Ustedes saben que el tallo encefálico o tronco del encéfalo va a tener 3 porciones. El mesencéfalo, la protuberancia o puente y el bulbo o médula oblonga. Y después se continúa hacia abajo la médula y arriba el diencéfalo. Atrás el cerebelo. Adelante el clivus, que es la unión de la apófisis basilar del occipital con el cuerpo del efenoides. Esto es una vista posterior, muy esquemática obviamente. Esto es derecho, izquierdo, superior e inferior. Los pedúnculos cerebelosos, superior, medio e inferior. Este rombo es el piso del cuarto ventrículo, con un triángulo protuberancial y un triángulo vulvar. En el medio tenemos el surco medio o fisura media posterior, y los surcos laterales posteriores de la médula se abren a nivel del bulbo. ¿Sí? Bien. En el triángulo vulvar del cuarto ventrículo vamos a tener las 3 alas. Las alas blancas, interna y externa, y en el medio el ala gris. El ala blanca externa, que corresponde a los núcleos acústicos. El ala blanca interna, en cuyo interior están las fibras grises del 12º par, que es el trígono del hipogloso, y en el medio el ala gris, donde tenemos la parte vegetativa de los pares canales 9º y 10º, trígono del vago y del hipogloso. Perdón, del vago y del glosofaringio. Bien, algo más en este triángulo, sí, los tubérculos acústicos y las estrías acústicas que se cruzan de un lado para otro. Y se terminó. Después vamos a agregar el óbex, el fondo del saco de Arancio, pero todavía tranqui. En el triángulo protuberancial tenemos unas bolitas que son las famosas eminencias teres, que es la rodilla del facial alrededor del núcleo motor del sexto, ¿se acuerdan? Del abducens o motor ocular externo. Eso se llama colículo del facial o eminencia facial, colículo abducentis, eminencia teres, que se expande hacia arriba con el ligamento redondo, que acá no está dibujado, y lateral hay una fosita negra, como mi alma, que es la fovea trigeminal. No confundan fovea trigeminal con fosita trigeminal. En la fovea trigeminal vamos a encontrar los núcleos masticadores, que son el origen motor de las fibras motoras del trigémino. Bien. Y a nivel del mesencéfalo tenemos los 4 tubérculos cuadrigéminos, o colículos, 2 superiores, 2 inferiores. A su vez los dos superiores están más hacia adelante, los 2 inferiores están más hacia atrás. Entre los 4 está la línea cuadrigeminal. Ahí tenemos los tálamos, la cara posterior de los tálamos, que se llama el pulvinar, con los cuerpos geniculados, el externo o lateral, el interno o medial, que se contactan por medio de los brazos conjuntivales con los tubérculos cuadrigéminos, el anterior con el externo y el posterior con el interno. Aplica la mnemotecnia AEPI acá. El anterior con el externo, el posterior con el interno. A, E, P, I, P. Entre los tálamos tenemos el tercer ventrículo. Ahí estamos viendo cómo emerge y se cruza el cuarto par, que es el patético o troclear. Es el único par craneal que nace de la cara posterior del tallo encefálico. El tercer ventrículo, que está cerrado hacia atrás por la glándula pineal. Y ahí tenemos las estructuras que se ven en la cara posterior del tronco del encéfalo. Podemos agregar los velos medulares, la válvula de Biesens y la válvula de Tarín. Ahí está el velo medular superior, o válvula de Biesens,
y el velo medular inferior o válvula de Tarín, le ponemos las referencias, ¿sí? Con sus nombres. Eso va a formar parte del techo del cuarto ventrículo. Y acá tenemos los agujeritos que comunican con el espacio subaracnoideo, que son el medio, que es el agujero medio, y los dos laterales. En la terminología clásica tienen nombre. El medio es el de Magendie y los laterales son los de Luschka. ¿Sí? La M de medio, Magendie, la L de laterales, Luschka. Yo antes decía, me había inventado, miren lo que es la cabeza de uno, ¿no? Cuando yo era alumno, como no me acordaba cuál poronga era medio y cuál era lateral y cuál era cuál, sé que había dos laterales que se llamaban iguales y uno en el medio, pero nunca sabía si eran dos Luschkas y un Magendie o dos Magendie y un Luschka. Entonces, ¿qué decía? Me había inventado una historia que había unos trapecistas que eran los hermanos Luschka. Entonces, los dos son los de Luschka. Hasta que hace un par de años una alumna me dice, bueno, pero nosotros decimos que los laterales son de Luschka y el M de medio de Magendie. Excelente. Lo que pasa que, como yo me formé en la terminología clásica, no decimos lateral y medial, decimos interno y externo. Medial o interno, lateral o externo. Por eso es que no me servía en ese momento esa mnemotecnia. Si cortamos los velos medulares, nos queda un fondo de saco ahí abajo, que es el fondo de saco de Arancio, donde termina el aparato ependimario. ¿Sí? El conducto medular del epéndimo no tiene líquido cefalorraquídeo. Eso se llama fondo de saco de Arancio, y ahí hay el cierre, se llama óvex o cerrojo. Y si recortamos el velo medular superior, nos queda tan agarrado a los colículos inferiores que no lo podemos despegar, en lo que se llama frenillos de la válvula de Vicens. Ahí está anotado. Y es esto todo lo que vemos en la cara posterior del tronco del encéfalo. Algo más que les quiero aclarar para los que estudian de libros clásicos. A ver qué marcamos acá. A, epífisis, o glándula pineal, que es el límite posterior del tercer ventrículo. B, es la cara posterior del tálamo, el pulvinar, que es lo más posterior. El tálamo forma la parte de la pared lateral del tercer ventrículo. C, es el pedúnculo cerebral, que van a formar parte del piso, la parte más posterior del piso del tercer ventrículo. Después se viene el infundíbulo. D de dedo es el cuerpo geniculado externo o lateral del tálamo, que se va a contactar con el colículo superior y lleva la vía óptica directa. Ahí está el colículo superior o tubérculo cuadrigémino anterior, donde encontramos los núcleos del tercer par, perfecto, que es el motor crural común u oculomotor. La F de foca es el brazo conjuntival posterior. Pucha, Leo, anterior, se está viendo que es anterior. La G, por ahí pasa la vía óptica refleja perfectamente, que va a producir la miosis, bien, que no hace relevo en el cuerpo geniculado, dicho sea de paso. La G es el cuerpo geniculado medial, pertenece a la vía acústica, y se continúa o se contacta con el tubérculo cuadrigémino inferior por medio del brazo conjuntival posterior, acá lo digo bien, vehiculizando la vía auditiva. Perfecto. Muy, muy, muy bien. Y por último, ahí tenemos el velo medular superior, el velo medular inferior, el de Magendie, que es el medio, y los de Luschka, que son los laterales. Lo mismo en otro dibujo, y acá les agregué el locus coeruleus y el ligamento redondo. Vamos a poner las referencias. 1, pedúnculo cerebroso medio. 2, inferior. 3, superior. Fíjense, acá tenemos los triángulos, el triángulo protuberancial, el triángulo vulvar. Es lo mismo que vimos hoy, pero con otro dibujo. Ahí tenemos el óvex o cerrojo. Bien. Ahí tenemos el ala blanca externa, donde están los tubérculos acústicos. El ala blanca interna, trígono del hipogloso, habíamos dicho. El ala gris, trígono del noveno y del décimo. 8, ¿para dónde va? Tubérculos acústicos. 9, las estrías acústicas. A es la eminencia teres. Lateral a ella, la fobia superior.
o fobia trigeminal, donde están los núcleos masticadores. Ahí está el ligamento redondo, que es una expansión hacia arriba de la eminencia teres. Y lateral a este, el locus ceruleus, que no se sabe muy bien qué es, se cree que es un componente vegetativo del trigémino, pero todavía no está decidido. La E es el frenillo de la válvula de Biusens o del velo medular superior, en la terminología internacional. El cuarto par, patético troclear. La G es el colículo inferior, la H es el colículo superior y la I va a ser la epífisis o pineal. Súper, 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 súper. Eso que vemos ahí es el haz de Gol, que se engorda, porque en el fondo están los núcleos de Gaseus y Cuneacus, y forma la clava. Y lo que tenemos ahí es el haz de Burdach, que empieza a hacerse finito, y es el cuerpo restiforme. Resti viene de cuerda, por si quieren más detalles. Y para los que estudian con los libros clásicos, acuérdense, eso es la varilla de armonía de Berman, es una estría acústica que se va para arriba. Acuérdense que Galeno hizo la analogía del triángulo vulvar del cuarto ventrículo con una pluma de escribir, lo que se llama calamus scriptorius, pluma de escribir, donde el surco medio es el tallo del calamus, donde el extremo inferior, el óbex, es el pico del calamus, y donde las estrías acústicas son las barbas del calamus. Por si se lo llegan a preguntar a algún profe que lea la terminología clásica. Muy, muy bien. Y acá una foto del Atlas del Sobota para marcar las referencias. Las deberían hacer solitos ustedes. Es una vista posterolateral izquierda y marcamos las olivas vulvares, que no las vimos porque son bien anteriores, surco preolivar donde está emergiendo el 12º par craneal, el hipogloso, surco, no, pedúnculo cerebroso medio, apalapa, ese debe ser el séptimo par. Séptimo par. ¿Por qué? Porque ese es el quinto. En el ángulo pontocerebeloso están el séptimo y el octavo. Ese es el quinto, dije, ese es el octavo, quise decir. Qué boludo. ¿Por qué es el octavo? Porque fíjense que nos da las estrías acústicas ahí. ¡Asa! 6 es la protuberancia o puente. 7 es la raíz sensitiva o aferente del trigémino. 8 es la raíz motora o eferente del trigémino. 9 es el par que sale de atrás, el troclear o patético, que es el cuarto par craneal. 10 es el colículo inferior. 11 es el colículo superior. 12, pedúnculo cerebral. 13, tálamo. 14, cuerpo geniculado medial o interno. Bien. Cuerpo geniculado lateral o externo. Bien. Frenillo de la válvula de Biusens o del velo medular superior. 17 es el pedúnculo cerebeloso superior. 18, bueno, el borde lateral del triángulo vulvar del cuarto ventrículo, cuerpo restiforme, no sé qué está marcando. Bueno, borde del velo medular. Está. 19, la eminencia teres o el triángulo protuberancial del cuarto ventrículo. Bien. Y 20, las estrías acústicas. ¡Wow, San Francisco! Bien. Bien. A mí en realidad mucho no me gusta así tirar temas aislados, porque quiero que sigamos toda una progresión. Pero bueno, fueron 8 preguntas que está bueno que las vayamos viendo. Acuérdense, no sirve estudiar si ustedes no entienden. Y para entender tienen que empezar del principio y terminar en el final. Si no, no les va a servir. Bellezas mías. Bueno, les cuento. La semana que viene, el 11 o 12 de enero, vamos a empezar con 2 cursos. El curso Introductorio de la Anatomía Pedagógica del Aparato Locomotor, que es ideal para aquellos que van a empezar la materia para que no les rompan la cabeza después, para aquellos que no la pudieron estudiar bien y la tienen que volver a rendir, para aquellos que la rindieron pero que la quieren entender. Anatomía la tienen que entender, chicos, porque es fundamental, es una ciencia madre.
¿sí? Y el otro curso que vamos a empezar es el avanzado de miología, de espeleología, que está supremo, es excelente. Yo no tengo material en YouTube de esto. No hay mucho material de vísceras. Acá tenemos todo. Vamos a ver corazón, pero mucho mejor que como está en YouTube. Todas las arterias, todas las venas, toda la parte respiratoria. Bueno, todo lo que son vísceras. Estos empiezan la semana que viene. Y quedan grabados, se pueden ver offline. Y lo que tenemos offline son el curso de miología, que lo estamos dictando ahora, vamos casi por la mitad, y el de neuro, que estos dos, el de miología y el de neuro, los vamos a empezar para marzo o abril online. Pero si quieren, los pueden tomar offline. Si quieren preguntar, manden un mail a cátedras.leonardocoscarelli@gmail.com y les pasamos la info. ¿Sí? Les mando un beso gigante. Les deseo y nos deseo un hermoso 2021 que va a venir cagado porque venimos cagados, pero que esperemos que mejore, amores míos. Manuel y Martín, Martín y Manuel, mi querido Martín siempre conmigo, y acá está Manuel con su gatito, que son como un matrimonio de hermanos. Matrimonio de hermanos, qué feo que sonó eso. Pero bueno, sin maledicencia. Bellezas, un beso grande como siempre, los quiero mucho. Y estamos en contacto, escriban para saludar aunque sea. Manga de guachos. Un beso, chao.